Santi, no vendrás a- Muy buenas noches, querida docente. En esta ocasión vamos a rendir nuestro examen oral de la materia de Derecho Penal. Para ello me acompañan mis compañeros Antonio Díaz, Sarita Quijano y Emilio Antanera, y mi persona, Dayana Chipuxi. Vamos a hablar acerca de un tema súper importante acerca del ordenamiento jurídico, la retroactividad y la irretroactividad de la ley. Seguramente alguna vez hemos escuchado que una nueva ley ha sido aprobada o reformada. Sin embargo, surge una pregunta importante. ¿Esa ley puede aplicarse a hechos que ocurrieron antes de su entrada en vigencia? La respuesta a este interrogante es precisamente lo que estudian los principios de retroactividad e irretroactividad. Estos principios son esenciales porque regulan la aplicación de las normas en el tiempo y permiten determinar si una disposición jurídica puede afectar situaciones pasadas o únicamente aquellas que ocurran en el futuro. Además, constituyen una garantía para los ciudadanos, ya que brindan estabilidad, previsibilidad y la confianza en el sistema jurídico. La importancia de este tema radica en que las personas organizan su vida, toman decisiones, celebran contratos, adquieren derechos y cumplen obligaciones basándose en las leyes vigentes en un determinado momento. Por ello, resulta necesario que el derecho establezca reglas claras sobre cuándo y cómo. En los estados constitucionales modernos, la seguridad jurídica es uno de los pilares fundamentales de la convivencia social. Los ciudadanos deben tener la certeza de que las reglas del juego no cambiarán de manera arbitraria y que sus actos serán evaluados conforme a la legislación existente al momento de realizarlos. A continuación va a abordar mi compañero Isaac Díaz este tema de la irretroactividad y la retroactividad de la ley. Buenas noches. Eh, Comencemos con el principio de irretroactividad. La irretroactividad significa que una nueva ley o situaciones que ocurrieron antes de que dicha ley entrara en vigencia. Este principio busca proteger la seguridad jurídica, ya que las personas toman decisiones basándose en las normas existentes en determinado momento. Sería injusto que una conducta permitida hoy fuera sancionada mañana por una ley posterior. En otras palabras, las leyes regulan el futuro y no el pasado. Uno de los fundamentos históricos más importantes de este principio es la frase del jurista alemán Paul Johann Hansel: nullum crimen, nulla pena, sine ley. ¿Qué significa? No hay delito ni pena sin una ley previa, sea castigada por una conducta que no era considerada ilegal cuando la realizó. Su finalidad principal es brindar certeza y previsibilidad a los ciudadanos. Las personas deben saber cuáles son las normas vigentes al momento de actuar y cuáles serán las consecuencias de sus acciones. Sin esta garantía, cualquier individuo podría ser sancionado por comportamientos que eran legales cuando los realizó, generando inseguridad jurídica e incertidumbre social. Como por ejemplo, imaginemos que una conducta determinó delito en 2022, pero posteriormente, en 2025, la legislación decide convertir dicha conducta en delito y establecer una pena de prisión. La nueva ley únicamente podría aplicarse a quienes cometan esa conducta después de su entrada en vigencia, pero nunca a quienes que la realizaron antes. Por esta razón, la irretroactividad fortalece el principio de legalidad, protege los derechos fundamentales y garantiza la confianza de la sociedad en el sistema jurídico. Aunque la regla general es la irretroactividad, existen situaciones excepcionales en las que una ley sí puede aplicarse a hechos ocurridos con anterioridad. A esto lo podemos conocer como retroactividad de la ley, ya que consiste en que una norma jurídica produce efectos sobre situaciones o hechos ocurridos antes de su entrada en vigencia. Sin embargo, en derecho penal, esta posibilidad está limitada y solamente se admite cuando la nueva ley beneficia. Este principio es conocido como aplicación de la ley penal más favorable o la ley más benigna. La aplicación retroactiva de la ley más favorable constituye una garantía derivada de los principios constitucionales de justicia y protección de los derechos humanos. Veamos un claro ejemplo. Supongamos que una persona fue condenada a 10 años de prisión por un delito en el año 2020. Posterior, en el año 2025, se reforma la ley y la pena máxima para ese mismo delito se
puede aplicarse retroactivamente porque favorece a la persona condenada. Otro ejemplo sería la eliminación de una conducta del catálogo de delitos. Imaginemos que una persona fue sentenciada por una conducta que posteriormente deja de ser considerada delito por una reforma legal. Como la nueva ley es más favorable, deberá aplicarse retroactivamente, y la persona podría beneficiarse de esa modificación. La razón de esta excepción es que sería lo contrario a la justicia, mantener una sanción más grave cuando el propio Estado reconoce posteriormente que la pena debía ser menor. Por esto podemos decir que la retroactividad favorable se considera una garantía para la protección de la dignidad humana y los derechos fundamentales. Diferencias entre retroactividad e irretroactividad. Ahora que conocemos ambos conceptos, podemos identificar sus principales diferencias. La irretroactividad significa que hay una ley nueva solamente que regula hechos futuros y no afecta a situaciones pasadas. En cambio, la retroactividad permite que una ley nueva tenga efectos sobre acontecimientos ocurridos ante su vigencia. También la regla general de los sistemas jurídicos modernos es la irretroactividad. La retroactividad constituye una excepción que debe estar expresamente justificada y por lo general se admite cuando beneficia a las personas o protege derechos fundamentales. Ahora veamos un caso que sería comparativo. Imaginémonos que una ley crea una multa de $5.000 para quienes incumplan determinada obligación tributaria. Si una persona cometió la infracción antes antes de antes de la entrada en vigencia de esa ley, no podrá recibir alguna multa. Aquí se aplica la irretroactividad. Pero imaginémonos ahora que una persona fue sancionada con una multa de $5.000 y posteriormente una nueva ley reduce la sanción máxima a $1.000. En este caso, se podría aplicar la retroactividad, ya que favorece para beneficiar a las personas sancionadas y de esta manera podemos observar cómo ambos principios buscan mantener el equilibrio entre la seguridad jurídica y la justicia. En conclusión, tenemos que la irretroactividad garantiza que las personas conozcan previamente las consecuencias jurídicas de sus actos y evita cambios arbitrarios en la aplicación de la ley. Así es. La retroactividad, aunque es una excepción, puede convertirse en una herramienta de justicia cuando una nueva norma resulta más favorable para las personas. Sarita, el micrófono. Los derechos de los ciudadanos y fortalecer la confianza en el sistema jurídico. Conclusión, la regla general es que las leyes rigen hacia el futuro, pero en determinadas circunstancias pueden aplicarse a hechos pasados cuando ellos favorecen a la protección de derechos y el principio de la justicia. Muchas gracias por su atención.